Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, doctor Conde. Alcanzaron a darse una descansadita aquí. César acaba de salir, pero ya trajeron tinto para continuar. Muéstrenme a ver. Estoy compartiendo pantalla. Señor. Señor. Muy bien. No veo cuántos estábamos. Yo sé que empezaron a salirse cuando estamos grabando, no sé. Hola, Doc, buenos días. Sí, profe, está grabando. Ya estamos grabando. Ah, bueno. Hola, Angie, buenos días. Muy bien. Espero que ya estén todos otra vez por aquí cerquita. Podemos comenzar. ¿Alguien quiere que esperemos un momento? Ustedes me dirán. Pues, profe, somos 40. Sí, profe, espere un momentico porque apenas vemos 40. Bueno, Yo esperamos. Igualmente ya deben estar entrando los demás, profe. Entonces, Ok, esperamos un poquito entonces, no tengo afán. Sí, solo 43. Bueno, ¿y está durmiendo bien o no? No, pues esta semana, no exactamente. pues, profe, es que entre parciales, digamos que hay salud. Y es Qué vaina. Es que de las cosas más frecuentes que se están detectando son los trastornos del sueño, no sé. Yo incluido, ¿no? Sabía que uno se acuesta cansado y nada, que consigue dormir. Pero sí hay mucha gente que está con dificultad para eso. Ya va mejorando el número, va mejorando. 50. Ánimo, ánimo. Más 1. Bueno, ¿y alguno se ha animado a hacer lo de los registros que planteamos en las sesiones de laboratorio, no? Pues, profe, con mi grupo lo estamos haciendo. O sea, estamos haciendo la diferencia, entre todos, estamos Sí, sí. comparando lo que es, o sea, cada uno nos tomamos un registro basal
y Ajá, pues no estamos tomando registro después de actividad física. Entonces chévere. estamos comparando o sea, nuestro informe va a tratar, por decirlo así, El efecto del ejercicio. ajá, en la frecuencia. ¿Y qué tipo de ejercicio están haciendo? ¿Todos hacen el mismo tipo de ejercicio? Yo, pesas. Pesas. Venga, hay una prueba que es clásica que hacen los cardiólogos y consiste, no sé si con ustedes lo conversé, hay una que consiste en subir uno o dos escalones, ¿no? De una escalera. Suben hacia adelante y bajan en reversa, así, suben y bajan. Y cuentan, eso da opción para contar cuántas subidas y cuántas bajadas hicieron en X tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí ustedes pueden homogeneizar el tipo de ejercicio entre todos para que sea comparable, ¿no? Acuérdense que no es lo mismo, por ejemplo, un ejercicio aeróbico, de eso de los de danza, ¿no? Que las pesas, por ejemplo, ¿no? Son dos tipos de ejercicios diferentes. Cualquiera es bueno, ¿no? Es decir, para hacer la experiencia, cualquiera es bueno, ¿no? Pero, pero chévere si homogenizan, si hacen, para efectos de registro, hacen el mismo, ¿no? Para efectos del ejercicio académico, digo. Bueno, ¿cómo vamos aquí? Tenemos 68. Bueno, yo voy a comenzar y voy a ir un poquito atrás para repasar un poco. Mi preocupación aquí hay dos grupos con los que no hemos hablado de la espirometría, ¿no? Entonces, en términos teóricos, tenemos un cierto desfase. Entonces voy a pasar muy rápido sobre esas cosas, como repasando, dando chance a que los demás entren. Y, y voy a pasar rapidísimo por espirometría. A los que les hace falta eso, pues en la clase de esta tarde lo compartimos con más detalle. Sin embargo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues bienvenido sea. Vamos a retomar un poquito entonces Profe, de la clase pasada. Dígame. profe, yo tenía una duda que Dale, del laboratorio que hicimos. Lo que dale, pasa es dale. que tú nos mencionaste la espirometría, la tradicional, ¿no? Entonces a mí me quedó la duda, ¿cómo se realiza? Busqué el aparato, pero no lo entendí. ¿Cómo se realiza la espirometría moderna? No, la moderna es ultra fácil. Son unos aparaticos inclusive que parecen unos celulares. Y la boquilla está conectada. Imagínense un celular un poquito más grande. Y, y, y la boquilla está ahí en el celular. Y usted sopla ahí, ¿no? Claro, hay unos que son un poquito más sofisticados, pero la mayoría del que tenemos en el laboratorio tenemos dos en realidad, dos de esos modelos. Y hay uno que es así, es una cajita, digámoslo así. Y hay algunos que traen impresora y todas esas cosas. Entonces, pero la impresora saca una tira de papel como si fuera esos recibos que dan en los supermercados, en las cajas de los supermercados, y ahí sale el informe. ¿Sí? Pero entonces son muy chéveres por varias razones, ¿no? Primero porque tienen una alta precisión, ¿no? Es decir, tienen sensores de flujo, como les decía, no hay que estar calculando nada manualmente, sino que el sensor le mide eso, le mide volumen, le mide un montón de cosas, mide temperatura y adicionalmente se elimina la manguera, ¿no? Que era una de las cosas que incrementaba la resistencia. Acuérdense, entre más largo es el tubo, por ejemplo, si fuera la vía respiratoria, ponerle una manguera a alguien en la boca es prolongar su vía respiratoria, ¿no? Entonces hay más rozamiento, hay mayor resistencia, entonces es más difícil respirar. Entonces la prueba tiene ese gazapo, ¿no? Cuando uno tiene que registrar con manguera, no es una respiración como tan espontánea, tan natural. En cambio, estos aparaticos tienen la boquilla ahí, casi que no tienen manguera. Entonces, tiene tonto. Entonces no tiene misterio. En algún momento podemos buscar ahí en internet, hay un montón deben haber fotos de los espirómetros, ¿no?
Pongan espirómetros como si fueran a comprarlo y verán que les aparece. Les aparecen todos los modelos del mundo. Pero es igual que el otro, solo que imagínense que ahora no hay tanques, ni hay mangueras, sino hay un aparatico que uno se lo pone en la boca y listo. Entonces, no olviden, yo les insisto, cuando uno hace la espirometría, uno mide en condiciones ambiente, ATPS. La máquina hace la conversión de una vez. Cuando hablamos de volúmenes y capacidades pulmonares, hace la conversión a condiciones corporales, BTPS. Y si estamos hablando de consumo de oxígeno y de producción de CO2, entonces se debe hacer la conversión a condiciones estándar. Vuelve y juega. Yo lo planteé aquí para que ustedes sepan de dónde sale, de qué se trata y no se impresione cuando les llegue el informe, digan condiciones BTPS y después digan esa vaina que es, ¿no? Pero las máquinas les hacen ese cálculo y en realidad es un cálculo sencillo. Pero debe estar en esas condiciones para que sea comparable con los demás pacientes, ¿no? ¿Cuáles son los volúmenes que ocupan esto que medimos ambiente? ¿Cuál es el volumen que ocuparía dentro del pulmón del paciente? Y si es de consumo de oxígeno, es eso que yo medí en condiciones ambiente, ¿cómo sería en condiciones estándar? ¿De acuerdo? Ok. Repasemos entonces un poquito de la ventilación, dándole chance a que entre más. Hay muy poquito, 68 de 100 y pico. Bueno, esto ya se van a aburrir de verlo y ustedes lo tienen, ¿no? ¿Qué cosas favorecen el ingreso de aire? Entonces, acuérdense que el ingreso de aire es un fenómeno activo, es un proceso mecánico donde participan los músculos de manera activa. Principal músculo inspirador es el diafragma. En orden de importancia se dirían los intercostales externos. Y cuando uno necesita inspirar en condiciones de demanda alta, por ejemplo, haciendo ejercicio, uno utiliza los músculos accesorios, ¿de acuerdo? Pero para que estos músculos funcionen necesitamos una buena inervación, sistema nervioso correcto. Necesitamos unos músculos saludables. ¿Qué es lo que hacen los músculos? Aumentan el volumen del recipiente. Si usted tiene el mismo número de partículas que antes con un volumen mayor, la presión cae. Si la presión disminuye, entonces la presión atmosférica es mayor que la presión en la caja torácica y el aire entra. El aire y la sangre, ¿no? Acuérdense que uno de los mecanismos claves en el retorno venoso son los movimientos respiratorios, ¿no? Si usted inspira, cuando usted aumenta el volumen de la caja torácica, baja la presión, todo lo que esté por fuera entra a la caja torácica, incluida la sangre, ¿no? Con jeringa, creo que habíamos puesto ese ejemplo. Cuando usted mete una jeringa dentro de un vaso con agua y usted retira el émbolo, al retirar el émbolo, usted está aumentando el volumen dentro de la jeringa. Eso baja la presión dentro de la jeringa, la presión por fuera es mayor y hace que el líquido entre a la jeringa. Entonces, en respiración, movimiento respiratorio favorece que ingrese todo lo que esté por fuera, aire y sangre. Eso ayuda al retorno venoso. Es de los principales mecanismos de retorno venoso. Ok, ¿qué otra cosa facilita la entrada de aire? El aumento del diámetro de las vías. El profesor César les estaba comentando todos esos detalles. Las vías respiratorias en realidad llegan a ser complejas en su composición y si a eso le ponen los productos de esos epitelios, etcétera, piensen que esos contribuyen a que puedan disminuir el diámetro. Entonces, si se disminuye el diámetro, aumenta la resistencia, eso dificulta, pero estamos hablando de qué favorece. Entonces, lo que favorece es que usted tenga una broncodilatación. En casos de estrés, por ejemplo, cuando vimos autónomos, hablábamos que en una situación de emergencia usted produce mucha adrenalina y esa adrenalina produce efectos de actividad muscular en el corazón, pero en el músculo liso bronquial produce relajación. Entonces, al producir relajación, por su acción sobre los receptores beta 2 predominantemente, entonces se abren los bronquios. Eso quiere decir que cuando usted está en una situación de emergencia haciendo ejercicio o huyendo o peleando, entonces usted relaja el músculo bronquial y con eso facilita la entrada del aire. El aire que usted necesita para poder responder a la emergencia, para poder aportar más oxígeno.
Y lo otro es la presencia del factor surfactante, que ya se lo mencionó también el profesor César hace un momentico. Factor surfactante que disminuye la tensión superficial y evita que se pegue en las paredes de los bronquiolos y de los alvéolos. Entonces, lo contrario serían los factores que están en contra del ingreso, ¿no? La neuropatía, la lesión de los músculos inspiradores, si la resistencia elástica de los tejidos es muy alta en caso de fibrosis, etc. Entonces se expanden con mucha dificultad, eso se opone a la entrada de aire. En rojo lo ponemos disminución del diámetro de las vías, no lo olvide, esto es lo más frecuente. El proceso asmático, la bronquitis, las pestes que uno nos está dando, la gripa, esa vaina que aumenta de secreciones en las vías respiratorias. Pero en particular los bronquiolos, cuando se disminuye el diámetro bronquiolar, así como en sistema circulatorio, cuando se disminuye el diámetro arteriolar, también aumenta la resistencia. Bueno, cuando no hay factor surfactante, cuando hay deformidades de la caja torácica, y les he insistido mucho en el dolor. Ahora que atendemos tanto trauma en urgencia, hay mucho dolor y eso dificulta la respiración. Cosas que favorecen la salida de aire, entonces un buen retorno elástico de los tejidos, ausencia o disminución del factor surfactante, un aumento del diámetro de las vías sin esfuerzo, inervación de los músculos expiradores. Y los músculos expiradores, los principales, cuando le metemos función activa, acuérdense que la expiración en reposo es pasiva, es solo relajación muscular y retorno elástico. Pero en esfuerzo uno le mete berraquera. Y los principales músculos expiradores son los abdominales, porque el diafragma cuando se contrae lo que hace es descender, empuja todos los intestinos hacia abajo y eso es lo que aumenta el volumen del recipiente torácico. Entonces, si se aumentó el volumen a expensa del abdomen, pues también lo más eficiente es reducir el volumen en el abdomen. Entonces son los rectos abdominales los principales músculos expiradores. Y por supuesto están los intercostales internos. Bueno, entonces ya yo creo que con esto dimos chance de que entraran más compañeros, no entraron mucho más. Este es el espirómetro clásico, mecánico, que son los dos tanques con agua, los que ya estuvieron en laboratorio en la sesión, pues, de laboratorio a distancia. Ya deben estar aburridos de escucharlo. Los otros, ténganme paciencia, lo vamos a mencionar a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde. Pero esto hace que inspirar y expirar aire, hace que se mueva un tanque que está vacío o lleno de aire, se mueva dentro de un tanque que tiene agua, sube y baje, y eso jala una pitica, y esa pitica tiene un lápiz, y eso va pintando los movimientos equivalentes al cambio de volumen del tanque. La espirometría mide volúmenes, capacidades y flujos. Ahí están los volúmenes, volumen corriente, el de reserva expiratorio, las capacidades, capacidad vital, pulmonar total, inspiratoria y residual funcional. Aquí hay algunos valores. Les insisto, estos son valores de ejemplo, pero de eso hay tablas para esto, ¿no? Tablas que dependen del tamaño de la persona, de la edad, del sexo, etcétera. Entonces, los neumólogos tienen tablas. Para los niños no es lo mismo, no son estos valores, ¿no? Depende de la edad, etcétera. Eso lo comentamos por la tarde para los que les hace falta. Aquí es cómo se miden los flujos. Y listo. Entonces entramos a la segunda fase de la respiración. Entonces la primera fase del proceso respiratorio es la ventilación. Es el intercambio de aire entre el medio ambiente y su alvéolo, en últimas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, al movilizar ese aire hasta los alvéolos, bueno, probablemente no, me faltó comentarles una cosa que puede ser de interés, sin ninguna duda. Voy a pintar aquí en Paint. Me dicen si están viendo la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Bueno, ok, gracias. Ok, entonces nosotros tenemos la vía bronquial y vamos a poner aquí como si fuera un solo alvéolo. Acuérdense que la ventilación
es la cantidad de aire que usted mueve por minuto, ¿de acuerdo? Pero entonces cuando usted inspira, entonces parte del aire se queda, pues va hasta el alveolo, ¿no es cierto? Pero parte del aire no llega en el alveolo, llega y se queda en la vía respiratoria, ¿de acuerdo? A esto es lo que llamamos el espacio muerto del sistema respiratorio. Entonces hay gente que divide lo que se llama el espacio muerto anatómico del espacio muerto fisiológico. En condiciones normales son prácticamente idénticos, ¿no? Espacio muerto se refiere a los sitios donde no hay intercambio de gases. Entonces acuérdense que intercambio de gases hay como desde la división 18 en adelante, es decir, desde los bronquiolos más finitos hasta los alvéolos, ahí puede haber intercambio de gases. Pero de ahí hacia atrás, en el árbol bronquial, no hay intercambio de gases con la sangre. Entonces, como no hay ese intercambio, a eso lo llamamos el espacio muerto. Entonces, hay una proporción de ese aire que uno ventila que no pasa por el proceso de intercambio con la sangre. Es lo que se queda entonces en el espacio muerto. Entonces, un detalle que puede ser de interés. Cuando usted hace el volumen corriente, que es lo que usted inspira y expira corrientemente en reposo, entonces de esos 500 mililitros que más o menos moviliza un adulto joven normal, de esos 500, por ahí unos 200 mililitros se quedan en el espacio muerto. 150 a 200 mililitros se quedan en el espacio muerto. Entonces, por eso en los libros les hablan de la ventilación alveolar, ¿m? Para diferenciarlo de la ventilación que hace el paciente al respirar. Entonces, la ventilación alveolar se refiere a lo que le llega de verdad al alvéolo. Entonces, de esos 500 le llegan, digamos, 300. ¿M? Entonces, 300 por cada respiración. De esos 300, si la persona respira unas 12 veces, pues da, ¿no?, 3 litros, 3.6 litros, ¿no?, por minuto, ¿no? Por minuto. Ok. Entonces, si una persona estuviera con dificultad, con alguna dificultad respiratoria, ¿ustedes qué creen que resulte más eficiente? ¿Ponerlo a respirar profundamente, de manera lenta, pero muy profunda, o respirar de manera rápida y superficial? Es decir, jadear o ponerlo a respirar profundo. ¿Qué que resulte más eficiente? Profundo. ¿Mm? Respirar profundo. Profundo. Profundo, sin ninguna duda. ¿Por qué lo superficial no resulta tan eficiente? Porque la respiración superficial moviliza volúmenes muy pequeños. Entonces, uno normalmente debería estar moviendo un adulto alrededor de 500 mililitros. Pero si uno hace una respiración superficial, mueve del orden de 100 mililitros, ¿sí? Entonces, si mueve nada más 100 mililitros, buena parte de eso se puede quedar en el espacio muerto. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia para intercambio con la sangre, respirar jadeando no es la mejor alternativa. Es una de las... Señor. Perdón dígame. que me voy a interrumpirlo, No, pero tranquilo. o sea, si se hace una respiración rápida, Sí. sí, ahí zona, bueno, espacio muerto, pero Sí. si se respira profundamente, entonces también no se aumentaría el espacio muerto. No, porque acuérdense que espacio muerto anatómico en condiciones normales equivale al espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico es donde no hay intercambio de gases. En cambio, en el anatómico también, ¿no? Ahora les digo cuál es la diferencia. Entonces, claro, usted no aumenta el tamaño de la tráquea, ¿sí? Cuando usted inspira profundo. Entonces no se le modifica el espacio muerto. Pero una inspiración profunda hace que no sean 500 mililitros, sino que sean, invento, 800 mililitros que usted mueve. Entonces, de esos 800, bueno, digamos que los mismos 150 o 200 se le quedan en el espacio muerto.
pero el resto, 600, se van para el fondo y esos son eficientes, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué es que no son iguales espacio muerto anatómico y fisiológico? No siempre son iguales. Principalmente en condiciones patológicas. Es decir, lo anatómico es lo clásico de la estructura del sistema respiratorio que está en la caja torácica. Pero si por alguna razón usted tiene una fibrosis pulmonar, por ejemplo, alveolar, o usted tiene un proceso neumónico, tiene pus aquí, o tiene cualquier cosa que disminuya el intercambio, el área de intercambio de gases, eso hace parte de lo que llamamos el espacio muerto, ¿sí? Entonces, anatómicamente no era lo esperable. Ahora aparece una condición anormal. Entonces, esa condición anormal donde se disminuye el intercambio pasa a llamarse espacio muerto. Entonces, pero lo llamamos espacio muerto fisiológico porque es una novedad que funcionalmente evita que haya el intercambio adecuado. ¿Sí? Pero a veces son juegos de palabras, ¿no? En términos generales, espacio muerto es donde no hay intercambio de gases. Eso es la clave que usted debe tener presente, ¿ok? Y nuevamente, le resulta a usted mucho más eficiente ventilar con respiraciones profundas que ventilar jadeando o taquipneico. A pesar de que el sistema autónomo usa la taquipnea con frecuencia como un recurso buscando mejorar el intercambio, pero es mucho más eficiente poner a la persona que respire profundo, cálmese, respire hondo, hondo, a decirle, respire muchas veces, porque ese muchas veces el aire se queda intercambiando aquí en el espacio muerto y no alcanza a hacer un buen, claro, algo se le va para abajo, pero no alcanza a hacer un buen intercambio eh, hasta el fondo. ¿De acuerdo? Profe, Entonces, una pregunta. señor, Todo ese volumen ahí que se permanece en el espacio claro, muerto. sí. Entonces, en la expiración, lo primero que tú botas es lo que está en el espacio muerto. Entonces, el neumólogo o el fisiólogo respiratorio que además analiza gases, es que de eso ni siquiera hemos hablado. Entonces, él quiere evaluar cuál es la composición del aire alveolar, por ejemplo, ¿no? Entonces le dice a la persona, expire, y la primera parte de la expiración, él la descarta, deja que salga. Y de la parte final de la expiración, él toma una muestra con una jeringa, en realidad se toman, cuando son gases respiratorios, se toman con una jeringa, ¿no? Entonces se toma una muestra del final de la expiración, porque ese corresponde al aire que viene de las profundidades de su sistema respiratorio. Entonces, claro, el fisiólogo respiratorio o el neumólogo puede estar interesado también en ver cómo es la composición del aire del espacio muerto. Entonces, en ese caso, él tomaría una muestra de la primera parte de la expiración. Entonces, y puede tomar un muestreo, ¿no? Del comienzo de la expiración para ver el espacio muerto y también toma del final de la expiración. Entonces, está hablando de la composición alveolar. Y eso lo mete en un analizador de gases. Y entonces se mira cuál es la composición de ese aire. Clínica casi nunca se hace, ¿no? Porque eso requiere un equipo que es costoso. Entonces, en la clínica lo que sí es frecuente es medir gases arteriales, es decir, coger muestras de sangre arterial y mirar cuál es la composición en términos de estos gases en sangre. Pero casi nunca lo usan en el aire expirado del paciente. Ok, ¿podemos seguir? Sí. Sí, profe, pero una pregunta, es que comúnmente hay un dicho que se dice que uno tiene una reserva de oxígeno. ¿Eso qué tan cierto es? Bueno, entonces acuérdense que tenemos, tú no has pasado por el laboratorio todavía. Sí, No. el volumen residual, Sí, ok. supongo yo que de ahí sale, Sí, pero sí. ¿nunca se elimina a lo largo de la vida? A menos de que me esté asfixiando o cómo lo No, elimino. no, no, no. El volumen residual no tienes como, es decir, tienes que intercambiarlo. Es decir, yo tengo las costillas aquí, ¿no es cierto? Y las costillas no me permiten espichar todo el pulmón. Entonces siempre me queda algo de aire dentro del pulmón. Claro, no es el mismo aire todo el tiempo, porque cuando uno está ventilando, pues uno mezcla el aire que acaba de entrar con el aire que está en el alvéolo. ¿Sí?
Entonces él se está renovando permanentemente, pero hay un volumen de aire que permanece dentro del alvéolo. Adicionalmente a eso, ya vamos a empezar a hablar sobre eso ahora, de transporte de gases en sangre, pero puedo anticiparles. Hay una saturación de la hemoglobina con el oxígeno y eso dura un ratico. Y se alcanzan unas ciertas presiones que ya vamos a mirar. ¿Cuál es la presión de oxígeno en esas condiciones? Entonces, en muchas oportunidades, si tienes buena cantidad de hemoglobina, la reserva te da para varias vueltas, ¿no? De la sangre. No muchas, pero te alcanza a dar una vueltecita. Entonces, por eso uno, en cierta forma, aguanta. La otra cosa es que el intercambio de gases se hace en el primer tercio del capilar. Es decir, no es que anatómicamente sea obligatorio, sino que la eficiencia de intercambio es tan grande que cuando viene el glóbulo rojo aquí, por el vaso sanguíneo, en el primer tercio del capilar ya hubo el intercambio que tenía que haber. Eso quiere decir que tenemos 2/3 del capilar todavía de chance de seguir haciendo intercambio. Entonces no es una reserva propiamente dicha del oxígeno, sino es una reserva de opción, de oportunidad para seguir haciendo intercambio en los casos en que el intercambio está siendo difícil. De eso vamos a hablar ahora. Entonces, en cierta forma hay algunas, entre comillas, reservas de recursos, no solo de oxígeno. De la reserva de oxígeno sería de alguna forma la que hay en el volumen residual. ¿De acuerdo? Vamos a mirarlo entonces. Ok, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bien, entonces, la primera parte, vuelve y juega, del proceso respiratorio es el intercambio con el ambiente. La segunda parte es el intercambio alvéolo capilar. Y eso es lo que vamos a ver. Y la tercera parte es transporte de gases por la sangre. Entonces vamos a ver si cubrimos todo. Yo no recuerdo si tenemos una hora más de clase. Si no tenemos una hora más de clase, buscaré la manera de hacerles llegar la cosa. Entonces vamos a ver. Este es un matacho que representa un alveolo y aquí un capilar y estos son glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso básico de intercambio es de difusión. Entonces, aquí no es sino repasar todo lo que hemos visto de difusión. Entonces, ¿de qué depende la difusión? Grosso modo. Si yo tengo aquí esta línea blanca es un flujo. ¡Ay, carajo! Esto es un flujo. Venga, yo tengo opción de pintar aquí encima. Sí, ¿no? Esto da para pintar aquí encima. En alguna parte de este PowerPoint. Sí, profesor, Profe. vuelva ¿A la pantalla? Ujú. Ajá. Y aquí Ahí abajo, hay un lápiz. creo que es Sí. ese. Ok. Sí, gracias. Bien, entonces imaginemos que estos cubos son la barrera alvéolo capilar. Esa barrera, pues como ustedes ya lo vieron con el profe César, corresponde al epitelio del alvéolo, ¿cierto? Entonces, espere. Yo no soy capaz si no rayo, mano. Por eso es que el tablero para mí es fundamental. A mí las diapositivas me parecen muy psicorrígidas. Pero bueno, entonces, también de manera burda, ¿no? Este es el alvéolo. Entonces, aquí deben entrar los gases. Ok, entonces, esta es la primera parte de la barrera, es la estructura del alvéolo. Y aquí está el capilar, por donde viene su sangrecita. Pero hay un espacio entre el alvéolo y el capilar, un espacio intersticial. Esto hace parte de la barrera al intercambio. Hay patologías, la mayoría de las veces las llamamos neumonitis, no neumonía, sino neumonitis. Son procesos que generalmente producen reacciones inflamatorias en este sitio. Entonces, claro, cuando producen reacciones inflamatorias en ese sitio, el capilar les queda por acá lejos, porque aquí se acumula un montón de material del proceso inflamatorio, líquido y proteínas y porquerías. Entonces, la barrera es la pared alveolar, el espacio intersticial, la pared del capilar. Y si vamos a hablar de intercambio con el glóbulo rojo, pues por supuesto la membrana del glóbulo rojo, ¿de acuerdo? Y claro, y el líquido que está en la sangre, ¿no? El plasma y todo esto. Eso hace que sea dificultades para que fluya el oxígeno hacia acá
y por supuesto dificultades para que el CO2 salga. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esos son los componentes, grosso modo, de la barrera alveolo-capilar. Entonces ahora imaginemos que este bloque o este bloque es la barrera alveolo-capilar. Y aquí tenemos un gas que debe cruzar por este sitio y pasar aquí al otro lado. ¿De qué depende que ese gas pase de manera eficiente? Proceso de difusión. La difusión depende siempre de una fuerza impulsora y de una resistencia. ¿Cuál es la fuerza impulsora? La diferencia de presiones, ¿no? Entonces aquí hay una presión 1. Digamos que esta es la presión que hay en el alvéolo y esta es la presión 2, que es la que existiría en el vaso sanguíneo. Entonces, si esta diferencia de presión es muy grande, entonces el gas difunde con relativa facilidad, ¿de acuerdo? Entonces, el grosor de la membrana no resiste a este delta de presión. El delta de presión rompe con eso y por ello usted, no es que rompa la membrana, sino que vence la resistencia y atraviesa, ¿no? Entonces, lo primero es la fuerza impulsora, es el delta de presión. ¿De qué otro factor depende la difusión? De ese grosor de la membrana. Entonces, no es lo mismo tener una membrana gruesota que tener una membrana delgada, ¿de acuerdo? Esto era lo que estábamos pintando ahorita. Lo que estábamos pintando ahorita era algo como esto. Entonces, si esta es la barrera completa, esta es la pared del alveolo, el intersticio y la pared del capilar. Esto es lo normal. Pero si yo separo el capilar, la barrera se me va a volver más gruesa, ¿no? Pues madre, cruzar eso es más difícil. O si tengo una neumonía en la que se llena esto de material necrótico, purulento, bacterias, leucocitos, etcétera, entonces miren que el grosor de la membrana ha aumentado. Entonces, pasar esa barrera es berracamente difícil. Tendría que aumentar el delta de presiones. Es decir, aquí hay una presión 1, que era la que pintábamos allá, y aquí en el capilar hay una presión 2. Si yo aumento la diferencia de presión, pues yo consigo cruzar esa barrera que ahora está más difícil de pasar. ¿Cómo hago para aumentar el delta de presiones? Pues fácil, ¿no? Usted coge cilindro, ¿no? De oxígeno y le mete la manguerita al paciente y ese cilindro, ¿qué es lo que hace? Llevar el oxígeno, en vez de ponérselo al 21%, que sería el del aire ambiental, usted se lo pone, qué sé yo, invento, al 30%, ¿sí? Si se lo pone al 30%, pues eso significa que cuando llega aquí estará aumentada la presión de oxígeno y eso hará que cruce con más facilidad, ¿de acuerdo? Por eso se le pone oxígeno al paciente para mejorar la concentración. Acuérdense que la presión parcial es proporcional a la concentración. Entonces, si yo aumento la concentración, aumento la presión parcial. Ok. Entonces, depende del grosor. Si la membrana es muy gruesa, si la barrera alveolo capilar es muy gruesa, estamos fritos, tenemos dificultades. Tenemos que aumentar el delta de presión para poder pasar. Entonces, esa es la X, ¿de acuerdo? Y por supuesto, depende del área de intercambio. Que en este matacho sería, no es lo mismo tener un alveolo, ¿no? Que tener 1000 alveolos, ¿no? Porque en esos 1000 alveolos tenemos todo esto es área de intercambio, ¿no? Entonces, en el caso del enfisematoso, que con algunos hemos conversado, después de una obstrucción crónica y totear alveolos, se rompen estas membranas o estas paredes alveolares, quedan esas bulas así. Entonces, usted está disminuyendo la superficie de intercambio. El área de intercambio la ha disminuido. Uno, según los que han medido esto, si uno suma la superficie, si uno disecara el pulmón bien finito y extendiera los alvéolos como si fuera un tapete, algunos dicen que uno tiene alrededor de 70 metros cuadrados de tapete. Ese es el área de intercambio alveolar de los dos pulmones en un adulto joven normal. Entonces, si a uno se le totean paredes, pues uno está disminuyendo de 70 metros cuadrados, invento, a 50 metros cuadrados. Entonces, disminuye el área de intercambio y eso dificulta entonces la difusión.
Entonces, en resumidas cuentas, aquí está la formulita, ¿no? ¿De qué depende esa difusión? Pongámosle el puntico aquí. Es directamente el aire que se intercambia, o el oxígeno, o el CO2, o lo que ustedes estén analizando. Ese flujo de ese gas depende de, primero, el área de intercambio. Es directamente proporcional. A mayor área, mayor flujo. Depende de la difusibilidad del gas, es decir, qué tan compatible es el gas con la composición química de la membrana. Es lo que llamábamos en difusión la naturaleza físico-química de la sustancia versus la naturaleza físico-química de la barrera. Cuando hablábamos de membranas celulares decíamos, la membrana celular es básicamente una bicapa lipídica y un ion, sodio, calcio, potasio, son moléculas polares. Entonces, como no son compatibles, la difusibilidad de ese ion por la membrana celular es muy baja. Pues bien, aquí para los gases también es cierto. Entonces hay gases que son mucho más difusibles que otros a través de esa barrera. Ahorita vamos a ver un ejemplo que relaciona a esto que estamos hablando específicamente en el pulmón. Entonces volvamos acá. Ese flujo depende del área, depende de la difusibilidad del gas, es decir, qué tan fácil el gas se puede mezclar y cruzar, ¿no? Es directamente proporcional al delta de presiones y es inversamente proporcional al área. Claro, si yo tengo un área chiquita, pues hay menos puertas por donde voy a pasar. Si tengo un área grande, pues tengo mucho sitio por donde puedo cruzar el gas, ¿de acuerdo? Esto es ultra simple, pero es clave. Si usted lo interioriza, lo asimila para su práctica clínica, la madre que le va a ser útil. Es que es muy simple. Entonces uno dice, digamos que usted mide la presión parcial de oxígeno en sangre y por algún motivo le da bajita, ¿no? Entonces usted dice, ¿por qué carajo está bajita? Bueno, puede ser porque esté pasando poca, ¿no? Y si está pasando poca, usted dice, bueno, o la presión ambiente es muy chiquita, ¿no? Entonces, claro, es el tipo que el alpinista está llegando al pico de la montaña donde la cantidad de oxígeno es una porquería, no hay casi oxígeno. Entonces, puede ser por eso, porque el delta de presión es malo. Pero también puede ser por cualquiera de estos factores que está aquí. Bueno, este tipo tiene un área de intercambio fregada. ¿Y por qué tendría un área de intercambio fregada? Hombre, porque puede ser que tenga una neumonía, puede ser que el tipo, qué sé yo, ¿no? Además, no está ventilando bien, qué sé yo, y por eso el delta de presiones le falla. O tiene un aumento del grosor de la membrana, también una neumonía, una neumonitis, un proceso además inflamatorio capilar. Esa es otra de las cosas, ¿no? A veces los capilares también sufren procesos, sobre todo autoinmunes, inflamatorios, y aumenta el grosor de esa membrana capilar. Entonces, es simple. Y usted dice que es un problema de área, de difusibilidad. Solo cambia si la composición de la membrana cambia, pero la difusibilidad del gas debería mantenerse constante si no cambia la composición de la membrana. ¿Será un problema de diferencia de presiones o será un problema de áreas? Listo. Si usted se pregunta eso, empieza a razonar con eso, eventualmente le va bien con su paciente. Profe, una pregunta. Señor, sí, dígame. Es que en la anterior diapositiva, ¿puede volverse, por favor? Claro. ¿Ahí? Hay dos áreas, sí. La área A y la área por X. Sí, es que este es el área de la superficie de la membrana. Y este X es el grosor, ¿de acuerdo? Pero entonces todo esto hace parte de lo que estamos llamando como, es decir, área sería esto y X sería... Como longitud. Es como, no, es el grosor. ¿Qué tan gruesa es la membrana? Fíjense que está inversamente proporcional. Esto es un signo de división. Pronto no está claro. Sí. Entonces, está en el denominador. Si esto denominador fuera muy grande, es decir, si esta X fuera muy grande, entonces el cociente se vuelve chiquito, ¿de acuerdo? Si yo divido en muchas más personas 3 panes, pues se vuelve un pedacito chiquitico para cada uno. Entonces este valor del intercambio se vuelve pequeño. Entre más grande es el grosor es barrera del alveolo,
espacio intersticial y pared capilar. Eso es lo básico. Si yo tengo un engrosamiento de eso, entonces el flujo se vuelve chiquito. Pero si el área es la superficie alveolar, ¿sí? Piensen en lo que les decía al comienzo. Hay espacio muerto y hay espacio funcional. El espacio muerto es área, es superficie donde no hay intercambio. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos acá al matacho. Entonces, venga, bueno, aquí mismo lo podemos describir. El área se refiere a esto, a esta superficie. Si yo extendiera eso, me da un tapete así, ¿no? Y además tridimensional, ¿no? Ese tapete es el área de esto. Y la X es el grosor. Es decir, ¿qué tan grueso es esto, no? Esa es la membrana alveolar. ¿Qué tanto espacio hay entre la membrana alveolar y la membrana capilar? Y la membrana capilar también tiene un grosor. Entonces, este grosor, esto hace parte del grosor y esto hace parte del grosor. ¿Sí quedó más o menos o no? Sí, señor. Ok, muy bien. Caramba, ¿dónde estamos? Ahí, ok. Bien, entonces, si estuviéramos a nivel del mar estaría una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica. El 21% de 760 da como 153 algo. Redondeemos, 150 milímetros de mercurio de presión. ¿De acuerdo? Entonces, la presión de oxígeno a nivel ambiental sería alrededor de 150 milímetros de mercurio de presión. La presión de CO2 es prácticamente cero, porque habíamos dicho que era el 0.04% de lo que hay en el aire. Entonces, es una chichigua. Si el aire es limpio, la presión parcial de CO2 es bajita. Pero bueno, el aire se intercambia entonces ambiente con el alvéolo, pero cuando llega al alvéolo, el alvéolo está recibiendo el CO2. Entonces hay una mezcla donde se le adiciona otro gas que es el CO2. ¿De acuerdo? Entonces, pero ese CO2 está aquí, ¿no? No aquí en el ambiente. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A que la presión parcial de oxígeno alveolar cae como a 100 milímetros de mercurio de presión y ahora usted empieza a encontrar presión de CO2 como de 40 milímetros de mercurio de presión. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel del mar tendríamos esas características. En el aire, 150 más o menos, si estamos a nivel del mar, ojo, ¿no? A nivel del mar, 21% de 760. Entonces estaríamos con unos 150 milímetros de presión de oxígeno, 0 de CO2, y dentro del alveolo de esa persona que está en la playa, tiene oxígeno 100 y CO2 40, ¿de acuerdo? Y es un CO2 que viene de los tejidos. Un detalle adicional que tiene que ver con la perfusión. La perfusión es la circulación, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay un matachito que pretende pintar unos capilares. Entonces resulta que en el pulmón hay una trampa. En el pulmón hay unos capilares que le maman gallo cambio de gases. Entonces la mayoría de la sangre sí pasa por aquí y se expone al alvéolo, pero hay alrededor de un 2%, parece. Creo que ese es el valor que citan los neumólogos. Como un 2% de la sangre que no pasa en contacto con los alvéolos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el 98% de la sangre sí se oxigena y bota CO2, pero aquí vuelve a mezclarse con un 2% de sangre que no se oxigenó, ¿de acuerdo? Y eso va para el corazón y vuelve y juega, y vuelve y juega. Entonces, estos son unos puentes que hacen un poquito de trampa. Bien, entonces aquí está lo que está en los libros. Esto es una gráfica que está en los libros. Volvemos a poner en el aire, hay 150 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, hay 0 de CO2. En el alvéolo, entonces tenemos alrededor de 100 de oxígeno y 40 de CO2. Por esta mezcla, entonces cae un poquito el oxígeno, esta caída es despreciable,
es porque de pronto se diluye con otras cosas y empieza a recoger ya CO2 de los tejidos, pero se mantiene alrededor de 98 o 95 el oxígeno, mientras que el CO2 se mantiene alrededor de 40. Pero en los tejidos, entonces ya la cosa se invierte. En los tejidos se roban este oxígeno que estaba en 95 y lo dejan en 40. ¿Mm? Y empiezan a producir CO2. Entonces aumentan el CO2 a 45. Es decir, esta sangre que va por aquí lleva 95 de oxígeno o 98 de oxígeno y apenas ya se está mezclando con el resto de la sangre de los tejidos. Esto estamos en 40 de CO2, ¿de acuerdo? Ah, aquí lo tengo yo, qué pendejo, ¿no? Aquí está escrito, ¿no? Pero la sangre va al corazón, el corazón bombea, pasa por los tejidos y cuando regresa la sangre venosa, regresa con esta concentración. Un oxígeno de 40 y un CO2 de 45. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso a qué lleva? Muéstrame a ver. La madre para el que fume. Ok, ¿eso a qué lleva entonces? Vamos a tener 100 vamos a mirar el oxígeno primero. 100 de oxígeno aquí. Y el oxígeno llega con, digamos que aquí viene la sangre venosa, viene con 40 milímetros de mercurio de presión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el delta? Pues 100 menos 40, ¿no? 100 menos 40, pues vamos a ponerlo aquí para ahorrarme, da 60 milímetros de mercurio de presión a favor de el ingreso de oxígeno hacia la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que yo pudiera nivelar todas las concentraciones. Es decir, vamos a suponer que yo le pongo un tapón, un corcho a esta vaina aquí, a la vía respiratoria, y cuando le puse el corcho, la sangre traía, perdón, el aire había dejado 100 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Ojo, ¿no? Esto es oxígeno. Entonces el delta de presión era 60. Digamos que yo alcanzo a difundir ¿hasta cuándo? Hasta cuando se equilibre. Es decir, cuando la presión aquí sea igual a la presión de acá. ¿De acuerdo? Entonces, 140 entre 2 sería 70, ¿no? Entonces digamos que este man alcanza 70 aquí y este señor alcanzaría 70 acá, digamos, ¿sí? La sangre va y da una vuelta. Y cuando regresa, vuelve y juega, regresa con 40, porque de esos 70, buena parte se la robó la célula, los tejidos. Pero cuando él llega aquí, entonces encuentra 40 aquí y 70 acá, 7 y 4, 11. Eso quiere decir que si yo vuelvo a nivelar, aquí alcanzo 55 y este señor sale aquí con 55, ¿de acuerdo? Pero es que tengo el tapón aquí arriba, ¿no? Este señor da la vuelta, el tejido se roba un poquito de oxígeno, cuando llega vuelve a llegar con 40. ¿Cuánto encuentra aquí? 55. 55 más 40 da 95, dividido entre 2 da como 47,5, ¿no? 47. ¿Con cuánto sale? Con 47. Bueno, si yo sigo haciendo esta carajada, llega un momento en que la sangre llega con 40 y aquí se mantiene en 40. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Si yo tengo un proceso obstructivo respiratorio, no recambio este aire. Y si no recambio este aire con el medio ambiente, el aire alveolar acaba pareciéndose a la concentración de gases que trae la sangre venosa. Póngase eso en la cabeza. Cuando tengo un proceso obstructivo respiratorio, la composición del aire alveolar termina pareciéndose
a la composición del gas venoso. ¿Eso está claro? Bueno, imaginemos que sí. Profe, Ok, una pregunta. señor, sí, dígame. Por ¿Por favor, qué se pregunte. explica que los deportistas puedan tener mayor volumen de oxígeno, o bueno, de aire, que puedan absorber mayor aire? No, no, espérate. Una cosa es que pueda absorber más aire y otra cosa es que pueda movilizar más aire. Bueno, que movilice más aire. Sí, la movilizada entre el ambiente y la caja torácica, sí, porque, es decir, un tipo como yo que no hace ejercicio tiene este pulmoncito, esta caja torácica, y sus músculos no están entrenados para hacer gran esfuerzo. El deportista, además de que expande su caja torácica, el tipo tiene unos músculos berracos. Entonces, cada vez que, si yo inspiro, mi diafragma hace esto, pero si el deportista inspira, su diafragma hace esto. Entonces, claro, el delta de volumen que él crea es muy grande, por lo tanto el delta de presión es muy grande, por lo tanto la cantidad de aire que le cabe o que moviliza es muy grande. Eso en términos de ventilación. Pero el deportista que lleva mucho entrenamiento también modifica aspectos de la hemoglobina. Ya vamos a llegar un poquito a la hemoglobina. Y respecto al flujo, porque yo creería que Sí. ellos lo hacen más rápido, ¿no? O sea, ellos pueden inspirar y expirar Claro, más rápido. Sí, claro, pero por claro, lo claro. menos en el Sí, caso de los instrumentistas de viento, que ellos toman aire como en un segundo y siguen tocando y tocando y mantienen como fuerza en el abdomen, pero sí, ellos toman aire profundo en un segundo. Entonces, ¿cómo se sí. explica que ellos puedan hacer eso? Me parece que es exactamente la respuesta que les estoy dando. Es decir, un tipo que tiene un diafragma berraco entrenado o unos músculos intercostales externos muy fuertes y entrenados, es una persona que es capaz de producir deltas de volumen del tanque, ¿no? Muy rápidamente, porque eso lo hace es el músculo. Entonces el tipo que tiene, es como el que levanta pesas y tiene un bíceps berraco, ¿no? Entonces ese man es capaz de levantar la pesa mucho más rápido de lo que yo puedo levantarla, si es que yo puedo, ¿no? Entonces en respiración es igual. Si el tipo tiene unos músculos muy poderosos, él inspira y expira con mucha velocidad porque tiene mucha fuerza si le pone empeño, ¿no? Pero es por el entrenamiento que tiene, es por el fortalecimiento muscular que tiene. Entonces, para mí es absolutamente simple, ¿no? Es un asunto de capacidad de caja torácica y de capacidad muscular. Entonces, el deportista es un berraco pesado, el que tiene entrenamiento, ¿no? Ok, bueno, estábamos aquí en este proceso. Me pueden interrumpir sin problema. Si no quedan satisfechos o quieren seguir el debate, lo hacemos, no tengo problema. Ok, entonces ese fue el ejemplo que puse yo con el oxígeno, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasaría con el CO2? Entonces el CO2 aquí está en 40, ¿no? Y cuando viene la sangre venosa está en 48, 45, qué sé yo. Entonces hay un delta de presión de 8 milímetros de mercurio de presión a favor de lo que trae la sangre. Eso hace que el CO2 salga, ¿de acuerdo? Bien, pero entonces miremos cuál era el delta de presión para el oxígeno. El oxígeno tenía 100 aquí y venía con 40, ¿no? ¿Cuál era el delta de presión del oxígeno? 60. Era una fuerza impulsora del carajo. En cambio, para el CO2 la fuerza impulsora es de 8 milímetros. Sin embargo, a pesar de que las fuerzas impulsoras son diferentes, es mucho más grande para el oxígeno que para el CO2, los dos gases pasan a la misma velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Vámonos acá. Entonces, fíjense, el delta de presión para el oxígeno es gigante, 60 milímetros. Esta fuerza es berracamente grande. Esa fuerza para el CO2 es de 8 milímetros y sin embargo pasan a la misma velocidad. Es decir, el flujo es igual para el CO2 y para el oxígeno. ¿Cómo explicarían ustedes eso? El área superficial, profe. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si el área es la misma, es el mismo pulmón. Pero quizás los canales. CO2 es más difusible. Sí, señora. Porque el área
es el pulmón. Entonces sigue siendo el mismo pulmón para ambos. El grosor sigue siendo el mismo, es el mismo pulmón del paciente. Entonces, ¿qué nos queda? Si el área y el grosor son la misma vaina, ¿cómo es que un delta de presión chiquitico aumenta el flujo? La única posibilidad es que la difusibilidad sea distinta. Entonces, conclusión. Fíjense que es una formulita chimba, pero usted es capaz de deducirlo. Eso significa que la facilidad con que el CO2 cruza, la solubilidad, planteémoslo así, del CO2 en los tejidos es muchísimo más alta que la solubilidad o difusibilidad que tienen los tejidos o que tiene el oxígeno en medio de esos tejidos. ¿Eso está claro? Bueno, entonces volvamos a poner el ejemplo del CO2. Ese señor está en 40 y viene con 48. Entonces, difunde, ¿no? Pero si aquí tengo un tapón, es 40 más 48 da 88, esto se nivelaría entonces en 44, ¿de acuerdo? Y 44 aquí. Esto da la vuelta, pero resulta que da la vuelta y el tejido produjo más CO2, entonces supongamos que todavía llegan 48, puede llegar más alto, pero digamos que llegan 48. Llegan 48 y aquí hay 44, ¿no? Entonces esto da 72, ¿no? Entonces esta vaina, si se va a dividir, cada vez va a ser más alta la concentración de CO2 aquí en el alveolo. Llega un momento en que se nivela, digámoslo así, en 48, ¿de acuerdo? Se nivela con la presión de CO2 que trae la sangre venosa. Entonces, nuevamente, la misma conclusión. Si yo tengo un tapón, tengo una dificultad para renovar el aire alveolar, el aire alveolar acaba pareciéndose a la composición de gases del aire venoso. No lo olvide, ¿de acuerdo? Bien, ese es el efecto que tendría un proceso de ventilación inadecuada. Esa es la consecuencia. Es decir, a lo que estoy queriendo pintarle es que ese intercambio de gases alveolo capilar depende de procesos de difusión, pero esos procesos de difusión no solamente son una cosa estática, sino como es una circulación de sangre y una circulación de aire, es el resultado de un balance de esos dos flujos. Por eso es frecuente que en la clínica la gente hable el efecto cardiorrespiratorio en el paciente y junte las dos cosas, cardio y respiración, porque son dos flujos. Uno es un flujo de sangre que viene aquí y otro es un flujo de aire. Si uno de los dos flujos se friega el intercambio. Entonces, el intercambio no solo depende de la difusibilidad, el área, el delta de presiones, sino que ese delta de presiones en particular depende de esos flujos. Entonces, miremos, ese fue el ejemplo de que usted tiene un tapón aquí. Pero también existe el ejemplo en que usted tiene un tapón virtual, ¿no? Un tapón circulatorio. Es decir, la persona que tiene una mala circulación pulmonar, por cualquier motivo, por insuficiencias crónicas, arteriosclerosis, por fibrosis, por cualquier vaina, ¿no? Epa, está inestable. ¿Me están escuchando? Me dice aquí un... Sí, señor. Sí, Ah, bueno. profe. Ah, bueno, que no nos pase lo de ayer, que nos sacaron varias veces. Ok, entonces imagínese que usted tiene una dificultad circulatoria. Entonces, si tiene una dificultad circulatoria, miremos el oxígeno. Usted tiene 100 aquí y lo poquito que le llegó de sangre, ¿no? Si fue que le llegó de sangre, el man venía con 40. Entonces, se nivelan, ¿no? Entonces quedarían aquí, digamos, 70 y aquí quedarían 70. Pero resulta que como aquí sí hay ventilación, el aire que le entra viene con 100, venía con 150, se mezcla con este CO2 y alcanza entonces un equilibrio con el 70, 70 y 150, qué sé yo, el tipo vuelve y queda en 100. Es decir, si él queda en 100 y aquí ya no llega un momento en que no tiene cómo intercambiar,
entonces el aire alveolar alcanza a parecerse, aquí no le llega más CO2, ¿no? Porque CO2 ya no le llega más porque la circulación es pésima. Entonces el aire alveolar llega a parecerse al aire ambiental, ¿de acuerdo? Entonces, un proceso en que se dañe el flujo sanguíneo pulmonar, el aire alveolar llega a parecerse al aire ambiental. Entonces, retomando lo que su compañero preguntó hace un ratico, acerca de, y que comentábamos, si yo tengo cómo medir la composición del aire que un paciente expira, entonces yo dejo salir el primer chorrito de aire y cuando llegue el final de la expiración, yo tomo una muestra de ese aire y la analizo. Si esa muestra del aire que yo analizo al final de la expiración se parece a la composición del aire ambiental, yo puedo concluir que probablemente hay una perfusión que está mala. ¿Eso es claro? ¿Sí? El que tiene Sí, señor. el que tiene mala perfusión sanguínea pulmonar, su aire alveolar se parece a la composición del aire ambiental. Y lo contrario, el que tiene una mala ventilación, lo que saque al final de la expiración se va a parecer más a la composición del aire o del gas que viene a nivel venoso. ¿De acuerdo? Entonces, si tuviéramos un analizador de gases de aire, sería muy chévere. La mayoría de las veces no lo tenemos. Bien. Entonces, eso es lo importante de lo que llamamos la relación ventilación-perfusión. ¿De acuerdo? Otro comentario importante. Métase en la cabeza, si la persona de pie, tanto la ventilación como la perfusión son mayores en la base del pulmón. ¿Por qué motivo? Porque ahí es donde hay mayor desplazamiento del volumen de la caja torácica. Entonces ahí es donde se mejora la perfusión y donde está mejor la ventilación. Entonces, ustedes van a escuchar con alguna frecuencia algunos médicos en la clínica que les dicen, no señor, la ventilación mayor en el ápice pulmonar, en la punta del pulmón. Y la demostración de eso es que la tuberculosis suele a los predominantes ahí es donde se pega la tuberculosis. No, señor, tanto la ventilación como la perfusión es mayor en la base del pulmón. ¿Qué es lo que es mayor en el vértice? Es la relación entre ventilación y perfusión, ¿de acuerdo? Cuando usted hace el cociente ventilación-perfusión, ese cociente es mayor en el vértice. Entonces, la proporción del flujo aéreo comparada con la proporción del flujo sanguíneo sí es mayor en el vértice. ¿Eso qué quiere decir? Que el intercambio de gases en el vértice no es tan bueno como el intercambio de gases en la base del pulmón. Entonces, claro, si aumenta la cantidad de oxígeno en el alvéolo, en el vértice, comparada con la base pulmonar. Y ese oxígeno que hay en el alvéolo es flojo para intercambiarse, es malo para intercambiarse. Entonces, si es malo para intercambiarse, usted tiene un vértice muy aireado, con mucho oxígeno, y ahí se aloja la bacteria de la tuberculosis, ¿de acuerdo? Pero no es porque la ventilación sea mayor, es la relación ventilación-perfusión, ese cociente, lo que hace que sea mayor en el vértice que en la base, ¿de acuerdo? Esto que les estoy mostrando en la diapositiva es el resumen de lo que estábamos hablando. Entonces vuelve y juega. Ustedes tienen presión de oxígeno alveolar normalmente en 100, presión de CO2 en 40. ¿Qué pasa si yo pongo un tapón aquí? Entonces, si yo pongo un tapón y daño la ventilación, el aire alveolar
tiende a parecerse a los gases que vienen por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, mírenlo en la gráfica, ¿sí? En la gráfica, el aire alveolar estaría alrededor de 40. Tendría una presión de CO2 que estaría alrededor de 45 milímetros de mercurio. Lo normal es este balance, ¿de acuerdo? Que permanentemente yo mantenga en la sangre una presión parecida a la presión alveolar. Si este intercambio de gases es con el ambiente es eficiente, en el alvéolo yo voy a mantener siempre alrededor de 100 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 de CO2. Si esta ventilación es buena y si esta perfusión es buena. Y eso se mantiene gracias a que se renueva el aire. Se renueva el aire y lo que viene aquí también se está renovando, porque aquí hay intercambio, intenta balancearse y en el siguiente ciclo ya cambió. Si usted es una persona normal, ¿cuánto saca de oxígeno de aquí, de este intercambio? 100. Usted saca 100, ¿de acuerdo? ¿Y con cuánto sale de CO2? Con 40. La sangre que sale del alvéolo sale con la misma presión de oxígeno que hay en el alvéolo y la misma presión de CO2 con la que se niveló. Entonces usted me va a decir, pero antes me mostró que por acá era 98, si esta joda seguía circulando era 98 o 95, mírelo aquí. Epa, espere, en la diapositiva anterior, espérenme, en la diapositiva anterior. Aquí les puse 98, entonces ¿por qué no es 100? Sí, señor, porque hay un 2% de la sangre que se mezcla, que no hace el intercambio, y esta sangre que viene con 100 se mezcla con este 2% que no tuvo intercambio. Entonces la presión de oxígeno aquí ya no es 100, sino es 98. ¿De acuerdo? Pero esa es la que hay en la sangre arterial. Entonces, en su sangre arterial, usted debe tener alrededor de 98 de presión de oxígeno. ¿De acuerdo? Doctor Conde. Señor, dígame, ¿se acabó el tiempo? Sí, señor. Ya llevamos 15 minutos de más. ¿De más? ¡Ay, carajo! Y no nos han echado. ¿Y ustedes tienen clase? Algunos. Algunos. Lo siento mucho, lo siento. No, Disculpe. profe, tranquilo. Doc, yo me la otra encarrego aquí. semana tú tienes clase Ah, bueno. también. Uy, Entonces, qué no, bueno. no lío. Bueno, ok, qué bueno, qué bueno, Ujú. qué bueno. Toca ir más rápido. Sí, ok. Bueno, gente, disculpen y muchas gracias por estar atentos. Si hay alguna pregunta y no nos echan de aquí, me puedo quedar con las preguntas de los que quieran. Si no aparece un profesor, nos toca salirnos, pero si no, preguntas, ¿no hay? ¿No? Creo que qué pena. Dígame, no le dé Creo que pena. usted puede volver a repetir lo de la base y el vértice. En la base lo que hay mayor es ventilación. En la base hay mayor ventilación y mayor perfusión, las dos cosas, ¿de acuerdo? Las dos cosas son mayores en la base. Entonces, venga, es que yo estoy intentando aquí, ya. Vuelve y juega. Tanto ventilación, claro, principalmente si la persona está de pie. Ya se lo voy a volver caricatura. Digamos que esta es su caja torácica, ¿de acuerdo? Cuando usted inspira, acuérdese que el músculo diafragma es el principal inspirador. Este señor hace esto aquí, mire. Entonces, buena parte de la sangre se va para acá. Y buena parte del aire se va para acá. Entonces, la ventilación y la perfusión aquí son más altas. Pero la relación ventilación-aire sobre perfusión Q es mayor en el vértice. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que aquí usted tenga una ventilación, déjeme lo invento, de 100 sobre 50, qué sé yo. Eso le da un cociente de 2, ¿de acuerdo? Pero entonces imagínense que usted tiene aquí 80, ¿no?
Fíjense que la ventilación es menor que esta y la perfusión es, qué sé yo, 55. No, si fuera 55 ya estoy poniendo la mayor. Sería 48, qué sé yo. ¿Mm? Si usted hace 48, esta perfusión es menor que acá. Esta perfusión fue menor que en la base y esta ventilación fue menor que en la base. Pero este cociente, ¿no? Le podría dar, bueno, este no es un buen ejemplo, ¿no? No lo puse. Profe, No es un 30, buen 80 ejemplo. sobre 30. Dígame, ¿cuál? Póngamelo. ¿Sí? 80 sobre 30. 80 sobre 30, ok. 80 sobre 30, lo puse. Muchas gracias. Eso es. Entonces este señor tiene una menor perfusión y tiene una menor ventilación y este cociente sí le da menos que 2, ¿no? A 1.8, qué sé yo, ¿sí? Entonces, perdón, una mayor, esto le da 2 punto algo, ¿no? 60. 66. 2.66. Entonces la relación ventilación-perfusión sí es mayor en el vértice, pero tanto la ventilación como la perfusión son menores en el vértice que en la base. ¿Está claro? Cuando esta relación es así, entonces el intercambio de gases es malo. Entonces, si es malo, el alvéolo que está aquí queda con mucho oxígeno. Es decir, no se intercambia con la sangre con facilidad. Entonces, ese oxígeno favorece que aquí se metan las bacterias que les gusta el oxígeno. Dentro de esas, la tuberculosis. Es una cosa curiosa porque esa bacteria, bueno, esa bacteria es la amarrada, vive en cualquier lado. Pero es frecuente que los pacientes con tuberculosis comprometan principalmente la punta del pulmón. Es frecuente. Ok. Sí, Más o menos. gracias, profe. Sí, No, profe, señor. gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra cosa? Ok. Profe, respecto a Señora. la gráfica, es que no se entrecortó un poco el principio de cuando había esa obstrucción alveolar. Ya. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a avanzar. Espéreme y usted me va a decir si está viendo. Caramba. Ok, tal vez esta. Sí. Sí, señor. Sí, Ok. señor. Entonces lo que habíamos pintado en el Paint es esto. ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo un tapón en la ventilación? Entonces, la presión de los gases alveolares tiende a parecerse a la presión de los gases que viene por sangre venosa, que sería 40 y 45. 40 para oxígeno y 45 para CO2. Eso, ¿para qué nos sirve? ¿No? Bueno, primero nos sirve para saber que está mal el paciente, ¿no? Pero entonces además les decía, si yo midiera el aire, ay caramba, si yo midiera el aire alveolar, es decir, la composición del aire alveolar tendería a parecerse al de la sangre venosa. Y eso me dice, hay un proceso obstructivo. Si yo no tengo tapón, entonces el aire alveolar se intercambia permanentemente con el aire ambiental y por eso se mantiene en 100 milímetros de mercurio, a pesar de que cuando le llegó la sangre lo volvió 40. Sí, pero lo vuelve 40, pero le entra un aire limpiecito de 150, entonces él vuelve y se equilibra y queda en 100. Ah, le llegó CO2 en 45. Sí, pero él le llegó aire limpiecito y ahora le queda en 40. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo normal. Si el flujo sanguíneo es normal y si la ventilación es normal, el alveolo mantiene alrededor de 100 de oxígeno y 40 de CO2. Pero no mencioné este. Este es el otro caso. Si usted tiene un tapón en el sistema circulatorio, la composición del aire alveolar se parece a la del aire ambiental, porque aquí no hay quien le eche más CO2 de mugre y no hay con quién cambiar el oxígeno. ¿Con quién cambia el oxígeno? Con el ambiente. Entonces, si yo analizo la fracción final del aire expirado del paciente, ese aire se va a parecer al aire ambiente
y no a este que está, que es lo que yo espero normalmente. Entonces en la gráfica, espérenme, yo tengo como borrar, ¿esto es borrador? Sí, ¿no? Ay, no, carajo. Vea usted, ¿dónde era que estábamos? Aquí. Yo como borro esa vaina. Bueno, no sé cómo borrar aquí. En donde está el lapicito, creo que hay una opción para borrar. Así, Borrador. ok. Ok, gracias. Bien, entonces esta es la gráfica otra vez. Entonces, este puntico es esta circunstancia. ¿M? Es decir, es una circunstancia en la que el aire alveolar tiene alrededor de 40 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿M? Esto es presión de oxígeno. Y tiene una presión de CO2 de 45. ¿De acuerdo? Lo que yo espero que ocurra es que esté aquí, ¿no? Es esta condición, donde usted tendría alrededor de 100 milímetros de mercurio de oxígeno y tendría alrededor de 40 milímetros de mercurio de CO2. Pero si lo que yo tengo es una obstrucción circulatoria, el aire alveolar tendería a tener 150 de oxígeno, que se parece al aire ambiental. ¿Y tendría cuánto de CO2? Cero. Cero. Porque ¿cuánto tiene el aire ambiental? Pues cero, es muy cercano a cero, ¿de acuerdo? Entonces eso era lo que habíamos dicho. No sé si era lo que esperabas. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Nadie ha protestado, ¿no? No ha aparecido ningún profesor a sacarnos de la sala. Bueno, si no hay más preguntas, creo que es prudente dejar la sala antes de que nos echen vainas. ¿No hay más preguntas? Nos vemos entonces el próximo viernes. Muchas gracias. Que descansen. Buen fin de semana. Gracias.